Buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden todos muy bien. Hace poco Apple presentó su nuevo sistema operativo que se llama iOS 26 ahora y presentaron como un nuevo diseño que va a tener sus productos que le dicen Liquid Glass y es como un material justamente de vidrio y me estuvieron saliendo muchos tutoriales de cómo hacerlos en After Effects, pero nosotros somos gente de Blender, así que les voy a mostrar cómo se hace en Blender, que es una pavada. Y primero vamos a hacer el objeto donde vayamos a ponerle cristal. Yo voy a hacer un círculo y como está bastante cuadradito, le voy a dar más vértices. Le voy a poner 64, por ejemplo. Podríamos ponerle más si quieren, pero yo lo voy a dejar así. En el modo editar le voy a llenar la cara con F y de modificadores le vamos a poner un Solidify y un Bevel. El Solidify le voy a poner el offset en 1 y le voy a dar más grosor, más o menos ahí. Y el bevel le voy a dar bastantes segmentos, así queda más suavecito. Y por último ponemos un weighted normal. Así el shading se pone bien. Le voy a dar apenitas más de Solidify y está bien. Ahí tenemos nuestro circulito. Lo voy a girar en el eje X 90 grados para que quede así. Y le voy a poner un plano para que sea el fondo. Lo voy a separar un poquito y lo voy a agrandar. Y por último me voy a alinear en la vista y voy a poner una cámara. Ahora la cámara la voy a alejar. Voy a ir a la vista de la cámara, más o menos así. Y voy a separar el viewport en la mitad. En el de la izquierda voy a ir a la vista render. Esto lo tienen que hacer en Cycles porque en Eevee me parece que no funciona. Pero si alguno lo prueba, que me avise. Y acá en Output voy a poner Render Region para que solo se renderice lo que está dentro de la cámara. Voy a achicar esto, esconder acá los overlays, así me queda una vista clean. Y acá voy a ir al World, lo voy a poner totalmente negro y voy a poner una luz de área que le pegue desde arriba. Esto es medio preferencia personal, pero yo prefiero ponerlo así de arriba. La voy a estirar en el eje X, así queda más uniforme. Y la voy a girar un poco para que le pegue así. Y por último le voy a dar más power, por ejemplo 40. Bien, ahora voy a traerme esta parte de acá abajo y acá voy a cambiar la ventana al Shader Editor. Acá en el Shader Editor voy a tocar el fondo, le voy a dar un nuevo material, le voy a escribir fondo. De fondo pueden poner una imagen, pueden poner el color que quieran, lo que se les ocurra. Yo lo voy a poner totalmente negro y el roughness lo voy a subir. Y ahora vamos con nuestra pieza de vidrio y le voy a dar un nuevo material. Le voy a poner Liquid Glass como para ponerle algo lindo. Voy a borrar este Principal BSDF y vamos a poner un Glass BSDF. Ok. Y ahí básicamente ya lo tenemos, pero vamos a cambiar un par de cositas para que se vea más lindo. Y primero que nada a la luz le voy a dar un poco más de power todavía. Por ejemplo, 400. Y la voy a subir un poquito para que no se vea en el reflejo. Porque si estaba más abajo me genera este reflejo feo. Así que la voy a subir hasta que no salga. Bien, tocamos el material de nuevo, Liquid Glass. Y acá en el Glass BSDF podemos cambiar el roughness. Cuanto más roughness le demos, va a ser como un vidrio más opaco, que queda bastante bueno. Pero le voy a poner poquito, por ejemplo, 0.1. Ahora lo voy a duplicar. Voy a poner un mix shader. Los voy a unir. Y como factor vamos a usar un layer weight conectado al facing acá. Y para controlarlo mejor, una color ramp en el medio. Ahora les explico por qué pusimos esto. Para que se vea mejor lo que estoy haciendo, le voy a dar un color al vidrio. Le voy a poner uno rojo y el otro azul, por ejemplo. Y bien, con este layer weight lo que estamos haciendo es seleccionar los bordes de nuestro vidrio. Le voy a dar un poquito más, por ejemplo 0.6 o 0.7. Y acá con la color ramp voy a subir el negro y voy a subir el blend hasta que veo el azul que llega a los bordes. También puedo ajustar el negro para el contraste, pero lo voy a dejar ahí. Y bien, con este nodo entonces estamos seleccionando el borde del vidrio. Y esto es porque en el borde, voy a volver a poner los colores en blanco, porque en el borde le quiero dar más roughness, ¿ok? Para que el borde del cristal resalte un poquito más.
como ven ahí. Esto es preferencia personal, pero yo le voy a dar un poquito más, por ejemplo, 0.3. Y bien, básicamente ahí estaría. Ahora le vamos a poner un texto para que quede más copado. Y bueno, aclarar que acá el color, le pueden dar el color que quieran. Así que pueden elegir un color ahí que complemente y queda bastante lindo. Algo que voy a mencionar antes de seguir es que en el fondo, si ustedes tienen una imagen o cualquier cosa, miren qué lindo que queda con blanco. Imagínense que tengo un patrón. Fíjense que el vidrio lo distorsiona. Voy a poner roughness un poquito más bajo, 0.2 y acá 0.05. Lo voy a poner en 0.1 y 0.05. O si quisieran lo pueden poner los dos en 0, si les gusta que se vea más limpio todo. Pero a mí me gusta que el borde quede un poquito con roughness. Algo que pueden hacer con los vidrios es jugar con el IOR. Y si cambian esto van a ver que va a ir cambiando el reflejo. A mí personalmente no me gusta moverlo mucho. Prefiero dejarlo como estaba en 1.5 o bajarlo un poquito apenas, 1.45 por ejemplo, pero lo vamos a dejar ahí. También influye qué tan lejos está el fondo del objeto. Si yo lo alejo más, nos da otro tipo de reflejos, y si lo acerco mucho, prácticamente ni se distorsiona. Pero bueno, lo voy a dejar en un punto que se vea bien, por ejemplo ahí, y lo voy a volver a poner de un color sólido que me gusta más. Voy a ponerlo en blanco, que queda bueno, o darle algún color que también queda copado. Acá pueden jugar ustedes con lo que quieran. Voy a dejar este violeta y vamos a poner un texto. Voy a escribir acá texto y voy a poner, por ejemplo, hola. O le voy a poner liquid glass. Ok. Acá en las propiedades del texto pueden ir a font y en este primero elegir la fuente que quieran. Si tienen alguna descargada tienen que ir a donde la descargaron. Por ejemplo, yo acá tengo guardada la que uso para mi logo, así que voy a usar esa. Vamos a alinearlo al objeto como queramos. Lo voy a convertir a mesh, así lo puedo modificar un poquito. Lo vamos a ubicar donde queramos. Creo que ahí me gusta. Y muy importante, le tenemos que dar un poquito de grosor, así que le voy a poner un Solidify. Ok. Le voy a poner bastante cerca del objeto. Y a este texto le vamos a dar el mismo Liquid Glass, pero como ven casi que ni se ve, pues está muy transparente. Así que voy a hacer una copia tocando el 2. A este le voy a poner Liquid Glass Texto, por ejemplo. Y al texto le queremos dar mucho más roughness. Va a quedar bastante copado. Voy a poner 0.8, por ejemplo. Y a los bordes, al deslizador de abajo, le vamos a poner todo. Y esto resalta los bordes mucho más y queda muy bonito. Y acá de nuevo puedo elegir un color que ustedes quieran. Yo en este caso lo voy a dejar blanco porque... Y recuerden que esta luz también influye bastante en el reflejo este que nos genera acá. Capaz la voy a achicar un poco en el eje X. Creo que queda más lindo. Y ahí me gustó más. Y bueno chicos, ahí estaría. Quedó bastante lindo. Después pueden duplicar esta forma y no sé, ponerla por ahí. Generar cositas interesantes. Fíjense cómo distorsiona lo que tiene atrás. Me encanta. Está genial el efecto que hace. Parecen burbujitas. Así que nada chicos, espero que les guste. Capaz lo pueden usar para algún proyecto ahí que tengan dando vueltas. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. Chao, chao.